Hola chicos, bienvenidos otra vez a una de sus clases en línea. Hoy vamos a ver un tema que causa mucha controversia entre los aspirantes al examen. El tema es textos argumentativos. Voy a tratar de ser muy claro con este punto, puesto que en mis otras clases muchos alumnos se han acercado a preguntarme cuál es la diferencia entre un texto argumentativo y un texto expositivo. Parece que causa todavía confusión delimitar bien ambos tipos de texto. Por eso es que en este video nos vamos a concentrar en definir a los textos argumentativos. Para ello, me di a la tarea de buscar una serie de ejemplos que les voy a hacer llegar a su correo, pero de momento vamos a trabajar con este. Lean con mucha atención. De Adolf Hitler, titulado Derrotaremos a los enemigos de Alemania, fechado el 10 de abril de 1923. Mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes, en la Biblia está escrito: lo que no es caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca. Esta frase del gran nazareno ha conservado hasta el día de hoy su honda validez. El que quiera deambular por el dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Hasta el día de hoy, los términos medios y lo tibio también han seguido siendo la maldición de Alemania. ¿Qué notamos con este texto que acabamos de leer? Varias cosas. La primera, un texto argumentativo siempre tiene como característica principal el persuadir al lector. El lector, al leer un texto argumentativo, se convencerá por los argumentos que el escritor haya utilizado. En este caso, preguntémonos, ¿quiénes eran los lectores de Hitler? Los propios alemanes, ya que Hitler, al emitir siempre sus discursos, se dirigía al pueblo alemán. ¿Para qué? Para convencerlo. Entonces, esta sería, digamos, la primera característica de un texto argumentativo, la persuasión hacia el lector. Otra cosa que debemos tomar en cuenta con este texto de Hitler es la aparición de la Biblia. Cuando en un texto nosotros encontramos referencias a otro texto, a eso nosotros lo vamos a llamar intertexto. En este caso, en el trabajo de Hitler hay un intertexto que nos remite a la Biblia. Ok, en un texto argumentativo, los intertextos funcionan como citas de autoridad. Es así también como vamos a distinguir un texto argumentativo de uno informativo. ¿De acuerdo? Entonces, número 2, citas de autoridad. Como número 3, hay que considerar el tono en el que se enuncia ese texto. En este caso, al inicio, Hitler se nos presenta como una persona agitada, como una persona que quiere llamar la atención de todo un pueblo. Recuerden la frase inicial: queridos compatriotas, hombres y mujeres de Alemania. Esto es porque los discursos argumentativos son 100% subjetivos, ¿de acuerdo? Parten de la emoción, no de la razón. Esa sería otra de las características que los van a diferenciar sí o sí de los textos informativos. Además de que el lenguaje que utiliza Hitler para dirigirse al pueblo alemán no es técnico en absoluto, por lo que podríamos considerar que un cuarto elemento de los textos argumentativos es el lenguaje no técnico. ¿Han visto en televisión o en las redes sociales estos anuncios que nos prometen quemar todo tipo de grasas o que nos prometen convertirnos en el hombre más guapo? En mi caso, bueno, pues ya soy un afortunado que no necesita tomar esos productos, pero hay quienes sí los necesitan. O te prometen convertirte en la mujer más hermosa. ¿Qué sucede con todos estos productos? ¿Cuál es el lenguaje que utilizan? El lenguaje argumentativo. Les voy a pedir que pongan muchísima atención cuando estén en redes sociales en este tipo de productos. Prometen las maravillas que sabemos no van a cumplir. Sin embargo, la fórmula
con la que ellos construyen sus enunciados es la argumentativa. Lean conmigo el siguiente texto. Potentes quemadores de grasa Starcuts. Cómpralos ya. Stark Nutrition Starcuts. The Ultimate Ripped es una fuente de energía libre de efedrina que ayuda a regular la tasa basal metabólica. Contiene extractos de hierbas naturales, cafeína, vitaminas y minerales. Todo lo que necesitas para potenciar tu musculatura y más. Como se dieron cuenta, en este texto encontramos las características que hemos mencionado. La primera es la persuasión. Quiere venderte ese producto a como dé lugar. Por lo tanto, te va a decir, estás gordo, necesitas bajar de peso, o te va a decir, estás flaco, necesitas incrementar tu masa muscular. Pero te lo venden a modo de necesidad. De ahí que la persuasión nos permite identificar a este texto como un texto argumentativo. En este caso, la cita de autoridad se cumple no en el hecho de que aparezca una fuente de información como un libro o una revista, sino que se cumple como un informe médico, como si alguien autorizado y preparado en el tema los hubiera certificado para lanzar ese enunciado. Número 3, son subjetivos. Es todo lo que tú necesitas, dice el final. Eso es más objetivo que todo lo que nosotros conozcamos como subjetivo. Ok, hago una aclaración. Hay una gran diferencia entre subjetividad y una gran diferencia entre objetividad. La objetividad es todo aquello que es concreto o que nosotros tomamos por sentado, una verdad absoluta. Si yo les digo a ustedes, las jirafas tienen el cuello largo, eso sería objetivo, es una realidad palpable, la podemos ver. En cambio, si yo les digo que el anillo que me regaló mi abuela, por ejemplo, aunque sea de plástico, es un anillo que vale oro, sabemos que no es así, porque es un anillo de plástico. Sin embargo, el valor que yo le atribuí a ese anillo se vuelve subjetivo. Entonces, los textos subjetivos funcionan así. Son palabras de plástico que simulan ser de oro. Como en este caso, en los anuncios, tenemos esta última expresión de plástico que simula ser oro. Todo lo que tú necesitas. El lenguaje no técnico, aquí vamos a encontrarlo disfrazado. Aquí vamos a encontrar el lenguaje no técnico disfrazado del lenguaje técnico. Cuando te mencionan minerales, cuando te menciona vitaminas, uno diría, ese es lenguaje técnico, es lenguaje científico, es lenguaje de la medicina. Sí, pero en el momento en el que un texto ya tiene una sola frase subjetiva, como la última de es todo lo que tú necesitas, en automático todo el texto se convierte en un texto argumentativo. Ahora, una actividad. Tú vas a leer un texto breve y en este tú vas a tener que descubrir los 4 puntos que tengo aquí en el pizarrón. Volvemos. ¿Cómo te sentiste al leer este texto? ¿Te pareció fácil? ¿Te pareció complicado identificar estos 4 elementos? Me queda claro que no todos los textos argumentativos van a tener todas las características de un texto argumentativo. Por lo menos va a tener la mayoría. Ojo aquí, estas de aquí no son las únicas características de un texto argumentativo. En realidad, las características son muchas, cerca de 20. Que iremos viendo poco a poco en el transcurso del curso. Lo importante es que tú sepas identificar los textos argumentativos para que a la hora de que contestes la pregunta que te dice qué tipo de texto estoy leyendo, puedas decir argumentativo sin equivocarte. Las respuestas. La persuasión la encontramos en el discurso de todo el lenguaje, cuando nos dice construir una pedagogía libertaria o cuando nos dice hacia la autogestión de la educación. Es decir,
la persona que construyó este texto está tratando de convencer a los lectores de unirse a su causa. Además, hay que considerar que este texto es un panfleto anarquista, lo que nos indica que está motivando a los oyentes a que también ellos se vuelvan anarquistas. Ahora bien, como cita de autoridad, tampoco aquí tenemos un texto o una fuente de información. No tenemos el nombre de algún científico, no tenemos el nombre de ningún filósofo, el nombre de ningún escritor. Sin embargo, al igual que en el texto anterior, encontramos un lenguaje que se construye como si alguien le hubiera dado permiso de existir. Tenemos aquí un lenguaje que está en contra de lo establecido, de algo que todos entienden. Por ejemplo, en el contexto histórico de este texto podemos suponer que existía el racismo, que existía el sexismo y que la pedagogía era laica. Entonces, el panfleto anarquista, que está yendo en contra de estas condiciones, nos hace entender que como cita de autoridad está en contra de estas 4 condiciones de vida. Vemos que el punto número 4 también se cumple aquí porque el lenguaje no es técnico. No vienen palabras como átomo, no vienen palabras como cuásar, no vienen palabras como estetoscopio, sino que es un lenguaje del corazón, es un lenguaje del espíritu, no es un lenguaje de la razón. Esa va a ser la gran diferencia entre un texto argumentativo y un texto expositivo. Los textos expositivos siempre se construyen con un lenguaje técnico y los argumentativos siempre se construyen con un lenguaje no técnico, es decir, subjetivo. En tu carpeta de actividades encontrarás un ejercicio correspondiente a este tema. Lo que tendrás que hacer será leer 10 textos diferentes y tú tendrás que distinguir si son argumentativos o si son informativos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima sesión. Recuerda que estamos aquí para ayudarte en todas las dudas que tengas. Cualquier sugerencia o cualquier comentario que nos quieras hacer llegar, escríbenos y en Insofacto estaremos comunicándonos contigo. Que tengan buen día.